Sí. Sí. Tiene que ponerlo en mute, bajarlo para que no saque un feedback. Amado, esta semana, la semana pasada hemos hablado de, hace 2 semanas, pero no se pudo hablar la semana pasada, de teología bíblica y teología sistemática. Carlos, ¿qué tú pudiste investigar ese tema? ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia de teología sistemática y teología bíblica. Ajá. De la teología sistemática a la diferencia de teología bíblica es que la sistemática te estudia un tema específico de la Biblia en forma ordenada a la bíblica. La bíblica agarra un texto bíblico y lo estudia, se enfoca tanto en el texto bíblico y de ahí saca una conclusión bajo el texto bíblico. Roberto, ¿qué tú pudiste investigar? La sistemática es que se puede investigar sobre un tema en específico, sacarlo de varios libros de la Biblia. No es como que, yo vi un ejemplo que dice que muchos libros de la Biblia pueden brindar información acerca de los ángeles, pero no es como que hay un solo en específico que habla de eso y ya, sino que se puede recopilar información de varios libros acerca de un tema en específico. Es un resumen. Exacto. ¿Y la bíblica? La bíblica dice que se puede tratar de estar y expresar enseñanzas teológicas de una determinada porción de las escrituras. ¿Quién de ustedes vio? ¿Alguien tiene otra opinión? Hay unos videos que se llaman, que están en Classroom, que dice ejemplos de teología bíblica. ¿Quiénes los vieron? Yo estoy buscando, pero como que no se puede buscar eso. Yo nada más vi los capítulos. Yo creo que la teología bíblica es como es la secuencia de eventos, la historia. Tiene que ver con secuencia. Esa es sistemática es organización, organizado, resumen, son las palabras clave de teología sistemática. La teología bíblica es el transcurso de la misma doctrina. Entonces, le voy a dictar una definición. Es bueno que vean los videos que están en la plataforma porque van a entender mejor estas definiciones que vamos a estar tratando el día de hoy. La teología bíblica es el estudio de la Biblia en el cual se intenta descubrir la teología bíblica es el estudio de la Biblia en el cual se intenta descubrir lo que los escritores bíblicos creyeron y enseñaron en el contexto de sus propios tiempos. ¿Se puede descubrir? Lo que los escritores bíblicos creyeron y enseñaron en el contexto de sus propios tiempos. Punto y seguido. La teología sistemática punto y seguido. Puede ser aparte, en realidad, pero la teología sistemática organiza el estudio de la Biblia como resúmenes de temas. La teología sistemática organiza el estudio de la Biblia como resúmenes por temas, pero en la teología bíblica se organiza por el orden cronológico en que la Biblia desarrolla cada tema. Punto final. Por ejemplo, si ustedes buscan en un libro de teología sistemática, por ejemplo,
Puedes buscar, por ejemplo, la salvación. ¿Qué hace la teología sistemática? Busca todos los versículos que hablan de la salvación. No importa si están en el Antiguo o en el Nuevo. Ve todo lo que se enseña de eso, o el pecado, cualquier tema que tú quieras. Y lo resumo, lo más resumido, toda la enseñanza que se enseña. Por ejemplo, el pecado es transgresión de la ley de Dios, lleva a la persona a condenación eterna, solamente puede ser limpiado con sangre. En el Antiguo Testamento de manera como un ritual, en el Nuevo Testamento ya con el sacrificio de Cristo. Ya resumí. Eso te da un resumen de qué la iglesia necesita creer hoy sobre ese tema. Pero cuando tú buscas en una teología bíblica, si por ejemplo buscamos el tema de la presencia, en vez de darme una definición de, bueno, es la manifestación física, espiritual, ya sea visible o invisible, de la presencia de Dios con nosotros, ya sea para bendecir o para hacer juicio, para hacer juicio. En vez de hacer ese resumen, dice no. ¿Cuándo empieza la presencia de Dios en la Biblia? ¿Cuándo fue el primer momento en que se habla de la presencia de Dios? ¿En qué parte de Génesis? No, eso es Juan. Sí, pero entonces él siempre ha existido. Pero cuando él hace presencia, él tiene que estar con nosotros. Eso lo vemos como en el jardín. Porque él siempre ha existido, esa es su existencia, pero como presencia de que otra persona distinta a él pueda decir, bueno, entonces en el huerto del Edén. Pero luego que entra el pecado, ¿qué pasa? El Señor lo saca del huerto y pone querubines que separan al pueblo de Dios de la presencia de Dios. Entonces, ya ellos son separados con querubines. Y nosotros aquí abajo. Entonces, la teología bíblica va viendo cómo se desarrolla el tema en el mismo orden que la Biblia lo da. Ahora, los libros de nosotros no están organizados cronológicamente. Tú vas a encontrar Nehemías muy al principio, pero es mucho después. Hay que verlo en el orden cronológico. Luego llega Moisés. Y con Moisés se instituye el tabernáculo, que es como un templo, pero es portátil. Dios te bendiga, Hipólito. Cuando ellos salieron del huerto por el pecado. Dios crea esta barrera que impide que entren a la presencia de Dios donde estaba con querubines, con espadas de fuego. Entonces ya como hay pecado, por causa del pecado tenemos esta limitante. Pero aquí cuando no había pecado teníamos acceso. La presencia viva de Dios, pero después ella lo separa, ya viene como se dice, la integración de El pecado hace la separación de la presencia de Dios con el hombre. Y Dios mostraba esa separación diciendo, ustedes no pueden entrar a mi presencia en el huerto y pongo ángeles protectores. El tabernáculo, si ustedes recuerdan, tenía un arca y había aquí 2 querubines. Y esta era el propiciatorio y ahí se echaba la sangre del sacrificio. Y adentro estaba la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Que realmente esos son símbolos de Cristo mismo. El maná, la vara y la ley, la palabra de Dios. Pero para tú acceder tiene que ser con sangre y estamos limitados con querubines. Es decir, no hay, tiene que como quedar sacrificado. Y constantemente tenían que estar sacrificando. Todavía no hay una presencia, un acceso. Estamos viendo la definición de presencia de Dios según lo ve la teología bíblica, que lo ve a nivel de el transcurso, de cómo la Biblia va desarrollando esa doctrina. Luego viene del tabernáculo el templo. Que empieza con David, pero quien lo construye es Salomón. En el templo también hay también un límite, porque hay un velo. Hay un velo que impide el acceso. Si tenemos presencia de Dios, pero limitada todavía.
Luego viene el pecado ya de Judá y de Israel, y son exiliados. Igual como fueron exiliados al principio, aquí vuelven a ser exiliados. La teología bíblica ve temas y patrones que se repiten. Yo les puse en los ejemplos, que son muy edificantes, 3 videos. Los que les puse, uno es del templo, uno es de agua de vida y otro es de la nueva humanidad. Son videos de 5 minutos en donde tú ves cómo un tema se desarrolla en las escrituras, a través de todas las escrituras. Luego del exilio, viene el Nuevo Testamento y Cristo ahora hace presencia, tabernaculiza, dice literalmente. Es decir, el tabernáculo vino a hacer morada con los hombres. Y Jesús viene como ese tabernáculo, que es donde habita la presencia de Dios. Y luego, si seguimos, cuando inicia ya la iglesia, el Señor nos da de su Espíritu Santo para que ahora, de manera plena, Dios habite dentro de cada uno de nosotros. Jesús dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo por el medio de su Espíritu. Y luego termina en Apocalipsis, donde el tabernáculo de Dios, como se prometió en Ezequiel, se prometió en las escrituras del Antiguo Testamento, entonces en el Apocalipsis, Dios, sin barreras, sin nada que nos separe, Dios estará plenamente con nosotros. Es decir, aparte de los 3 videos cortos, le puse un video de una prédica que yo le escuché como en el 2012 o 2013. Yo estuve en vivo en esa conferencia que trata sobre la presencia de Dios. Y el predicador utilizó la teología bíblica como el esqueleto de su mensaje, porque es muy bueno para la homilética. Es muy bueno para el estudio devocional, la teología bíblica, porque al tú ver los temas, cómo se desarrollan, por ejemplo, el tema del sábado, el tema del agua de vida, el tema del Edén, ese tema del Edén está en todos los lugares de la Biblia. Y Dios empieza a repetir temas. Entonces, si ustedes quieren saber más de esto, les recomiendo esto. En YouTube tiene muchos videos, Bible Project en español. Sí, están en YouTube. Sí. Que también ellos tienen el plan de lectura de la Biblia a través de la aplicación. Lectura pública. Lectura pública. No, la aplicación de la Biblia que usted es la de YouTuber. Ok. A través de los planes de lectura, usted usa Bible Project y por ahí. En español ellos tienen los videos, pero en inglés tienen muchísimo más contenido. Porque ellos tienen podcasts donde duran, por ejemplo, yo estoy viendo una serie del sábado, del Sabbat, y son como 12 clases de 1 hora, ellos conversando de ese tema. Y tú dices, ¿y la Biblia habla tanto de eso? El podcast, ¿dónde En la página de ellos, bibleproject.com, si tú manejas el inglés, es terrible. Incluso ellos sacaron una aplicación ahora en este año, tanto para iPhone como para Android. Pero ellos tienen, es increíble, porque yo conocía los videos, pero cuando ellos empiezan a desarrollar, eso es terrible, porque tú dices, pero wow, yo no había visto esto y tal cosa, y es realmente muy enriquecedor. En este caso fue la presencia de Dios, fue un ejemplo, pero los temas son cosas que como que uno no ve, pero cuando uno la va estudiando y la sigue estudiando, va enriqueciendo más. Entonces, esta es teología bíblica. Ahora, en un sentido, nosotros podemos decir que teología bíblica es toda la teología que está basada en la Biblia. No es en ese sentido que la estoy definiendo ahora, sino es como una rama de la teología, que es teología bíblica, teología sistemática, son ramas. Pero nuestra teología sistemática también es bíblica. En un sentido podemos decir, sí, es bíblica. Pero por eso dije, busquen la diferencia entre teología bíblica y teología sistemática, porque es en ese sentido. Es como una serie de Ellos tienen muchísimas series. Yo digo, porque lo encontré en Spotify como una serie. Ah, ellos tienen cosas de podcast. Eso es terrible, eso es increíble. Profe, la teología bíblica necesariamente tiene que ser cronológica.
Exactamente. Porque es en el orden en que Dios reveló esa doctrina. Y siempre pasa por la plenitud de Cristo y al final en Apocalipsis. Siempre todo va al final, porque todo empieza desde el principio. Es decir, ¿tú vas a decir algo, Roberto? Sí, una pregunta, pero ¿Puedo borrar? Dígame. que si usted vio un estudio que ellos hicieron de Satanás o del enemigo, básicamente. Pero un video de los que ellos tienen. Hicieron un estudio, hicieron un reporte escrito. Es como que ellos... Sí, porque ellos tienen blog, Ujú. tienen podcast. Sacaron ahora la aplicación, pero tienen una cantidad y te recomiendan materiales, recursos. Tú dices, pero yo no he visto esto. Vamos a estudiar Levítico, vamos a ver el sábado en Levítico. Tú dices, wow, pero ¿y esto acá? Yo dice, pero Dios mío, Pero que increíble. ahí ellos tienen unos puntos de vista un poco como que medio... ¿Cómo qué? Que no que confunden, sino ellos tienen una mente un poco más abierta y tienen teorías, sus teorías, sus conclusiones, y que verdaderamente... Pero dime algo. Puede Exacto, como- porque estamos te puede estamos confundir, pegando, ¿verdad? ¿ves? No, O no, sea, no en ese confundir, no que confundir. tú dijiste, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Era como ellos hablan de que Satanás era una mezcla, era un querubín. Ellos hacen un análisis bien profundo de dónde viene el nombre querubín, de dónde viene el nombre serpiente, que en hebreo es similar, pero con textura, algo bien profundo. Pero también ellos mencionaron como que Satanás significa el adversario. Y como que no es un solo, es como el pecado. Es algo. Tiene mucho Pero mándamelo, significado, mándamelo, en realidad. mándamelo. Si tú lo puedes conseguir. Satanás, claro, es adversario, tiene mucho significado. Sí, pero Satanás significa muchas cosas. cuando uno lo ve, uno tiene que estar medio bien comido. Abogado y socio de la Biblia, porque hay temas que Bueno, son- un sistema de gobierno, imagínate, tiene que tener todos sus niveles de sistema de trabajo, porque como el principal que gobierna, después lo que está delegando, tiene que tener. Estos dos son dos libros de un autor, y aquí le voy a poner otro libro de otro autor. Son dos libros de teología bíblica. Cuando te das pena en teología bíblica, tú no vas a ver el Antiguo Testamento de la misma manera. Porque Jesús dice que la ley, los profetas y los salmos hablan de Cristo. Él mismo lo afirma. Entonces, la teología bíblica nos ayuda a ver a Cristo en un sinnúmero de cosas que están en el Antiguo Testamento. Y por lo menos en mi vida personal y devocional me ha ayudado bastante la teología bíblica. Cuando termine me avisen, voy a dictar.
Sí, es un solo libro. Voy a dictar. Teología histórica. Sí. La teología histórica es el estudio histórico de cómo los cristianos es el estudio histórico de cómo los cristianos a través del tiempo han comprendido los diferentes temas teológicos. Punto y seguido. Es el estudio de la historia de la doctrina cristiana o más ampliamente, es el estudio de la historia de la doctrina cristiana o más ampliamente la historia de las ideas cristianas. Punto y aparte. Observa la manera en que la iglesia llegó a formular doctrinas a través de teólogos y pensadores cristianos clave. Observa la manera en que la iglesia llegó a formular doctrinas a través de teólogos y pensadores cristianos clave. Y en las batallas que condujeron a la formulación de doctrinas y confesiones de fe. Y en las batallas que condujeron a la formulación de doctrinas y confesiones de fe. Entonces, dijimos que la teología sistemática es un resumen con esta palabra de lo que le enseña, de lo que la Biblia nos enseña hoy. La teología bíblica es cuando vemos la doctrina de Génesis y Apocalipsis, en el orden, en las distintas grandes épocas. En el jardín, con Moisés, cuando llegan a la época del reino, como eran esas doctrinas.
en el exilio, cuando viene Cristo, o en la eternidad, que principalmente lo que dice Cristo y el Apocalipsis. Entonces, la teología bíblica ve en ese transcurso, dígame, la teología bíblica en ese transcurso de Génesis y Apocalipsis va a desarrollar sus doctrinas, pero la teología histórica es, finalizó el canon, se terminó la Biblia. ¿Qué pensaron los primeros cristianos de esta doctrina? Por ejemplo, ¿qué pensó la iglesia primitiva de la Trinidad? Muy poco, muy poco. Pero ¿qué pensó los primeros padres en el siglo IV, los padres de la iglesia? ¿Qué pensó la iglesia en el año 1000? ¿Qué pensó en los tiempos de la Reforma? ¿Qué piensa hoy contemporáneamente? Entonces, la teología histórica es el estudio de esas ideas cristianas, cómo los cristianos a través del tiempo han interpretado las escrituras. Porque hay doctrinas que se desarrollaron mucho tiempo después. El Espíritu Santo no se habló en los primeros años de la iglesia. Como las herejías eran contra Cristo, entonces, ¿qué hacían ellos? Decían, no, nosotros creemos en esto, y se organizaban. Cuando te atacan, dicen, no, lo que yo creo es esto. Y por eso hay tantas herejías en los primeros siglos contra la divinidad de Cristo, contra su humanidad, siempre esos ataques. Entonces, cuando nosotros estudiamos teología histórica, si el día de hoy alguien me dice una herejía que de hace 2000 años, ya yo no tengo que volverla a discutir porque ya se discutió. Entonces ya es una herramienta para mí cuando yo estudio esto, porque ya yo sé, bueno, los testigos de Jehová vienen de tal época. Esta doctrina viene de tal época. Porque ya la iglesia la luchó. Yo no tengo que empezar desde cero. Como decíamos, nosotros no empezamos a hacer teología desde cero. Entonces, son parecidas porque ambos trabajan con transcurso del tiempo. Esta hasta que se finaliza la Biblia. Y esta a partir de todo este canon, de todo lo que yo tengo en mi Biblia, cómo la iglesia, todos los distintos hermanos, la han entendido a través del tiempo. A veces nosotros nada más nos enfocamos en lo que cree la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal nació en el 1900. Entonces, cuando alguien te dice una doctrina que tú no has escuchado, aunque la iglesia la haya creído por 1900 años, como tú no conoces de eso, tú dices, ¿qué es esto? Yo nunca he escuchado eso. ¿Qué es eso? ¿Y qué providencia de Dios? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Y esa palabra? No, pero eso está en la Biblia. Ah, ok. Y cualquier cosa uno puede... ¿Por qué? Porque no conoce la historia. Entonces, voy a borrar esto. Si tenemos acá teología, aquí vamos a decir, la teología bíblica comprende dos teologías. La teología bíblica comprende la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo, pero las integra. Si ustedes buscan un libro de teología del Antiguo Testamento, no va a mencionar prácticamente nada del Nuevo. Algunos lo hacen, pero ya al final de cada capítulo ponen un pequeño acápite, porque se va a enfocar solamente qué enseña el Antiguo Testamento, como si fuera lo único que existiera en el universo. Y los libros de teología del Nuevo Testamento, que son muy distintos a los del Antiguo, la teología bíblica unifica ambas con los temas que son, porque en el Antiguo Testamento yo tengo una expectativa. En el Antiguo Testamento, esto lo vamos a poner aparte. En el Antiguo Testamento yo tengo una expectativa. Yo tengo una promesa. Entonces aquí hay un cumplimiento. El Antiguo Testamento siempre está mostrando cosas en sombra, que el Nuevo Testamento es que la revela. Aquí es sombras. ¿Esta fue la otra que yo dije? Sí, sombras. Todo esto va hacia el cumplimiento del Nuevo Testamento. Entonces, la teología bíblica ve esa expectativa mesiánica que hay en el Antiguo Testamento y cómo culmina en Cristo. Esa redención que ellos querían un pueblo que no tuviera enemigos, que estuvieran todo bien, pero entonces en Cristo tiene ese cumplimiento. Y cuando Él venga y traiga el reino plenamente, todo lo del pasado se va a cumplir. Ah, sí, tipo y antitipo. Es así. Sí. ¿Qué hizo Pablo en la defensa de su doctrina? ¿Cómo se llama?
Apologética. Apologética. Pero la apologética pertenece a la teología pastoral. Entonces, esa te la vamos a poner ahora. Entonces, tenemos teología bíblica, tenemos la teología sistemática. Ahí ustedes pueden poner lo que dimos en el primer día: Dios, escrituras, ángeles, Cristo, salvación, pecado, hombre, iglesia, Espíritu Santo y las últimas cosas, o escatología. Últimas cosas. Entonces, la teología sistemática organiza bajo estos temas. La teología bíblica, el transcurso de toda esa doctrina del Antiguo al Nuevo Testamento. Y la teología histórica, que tiene credos, concilios, vamos a poner teólogos, sería la palabra. Dios, escrituras, ángeles. Esa tabla ya tú la tienes. Ángeles, Cristo. Escrituras, que es bibliología. Yo no le he dicho, vamos a escribirla. Y la última es la teología práctica o pastoral. Cuando terminen, me avisan. Lo que está en teología sistemática, ustedes lo tienen todo. En Dios, escrituras, ángeles, Cristo, salvación, pecado, hombre, iglesia, Espíritu Santo y escatología o últimas cosas. Teología histórica, profe, credo. Por ejemplo, Martín Lutero. Todo eso lo va a ver la teología histórica porque ellos fueron los que aportaron en el pasado. Y los teólogos del primer siglo no pensaban lo mismo que los que van avanzando, obviamente. No. La teología histórica también por ejemplo, credo Atanasio, el credo de los apóstoles. Hay una serie de credos. Concilio viene siendo las iglesias, ¿verdad? Sí, los primeros concilios fueron ecuménicos, es decir, que toda la iglesia estuvo de acuerdo. Creo que son 7, en donde toda la iglesia de todos los cristianos está de acuerdo. Y si tú lo lees, tú te vas a dar cuenta que es doctrina esencial. Por ejemplo, exacto, por ejemplo, el credo de los apóstoles dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, no la Iglesia Romana, Católica Romana. Por eso no empieza católica. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Es la Iglesia Católica, es así que se llamaba. Era universal. La comunión de los santos, y nosotros creemos en la Iglesia Católica. Claro, Claro, somos hay muchas cosas en las que yo voy con ellos. No, yo me refiero en el concepto de Iglesia Católica, porque la Iglesia de Dios es universal, es de todas las épocas, porque todas las naciones, lenguas y tribus al final van a alabar. Es decir, no digo que los católicos romanos van a entrar, eso no es lo que quiero decir, sino que el término católico, porque cada secta o cada grupo le pone un nombre
Le pone un nombre y ningún nombre es malo. Por ejemplo, los mormones, los santos de los últimos días. Realmente nosotros somos los santos del último día. Exacto. Nosotros estamos esperando el regreso del Señor como los adventistas que esperan que el regreso del Señor. Es decir, el nombre, el problema no es el nombre de... Todos tienen un nombre que es bíblico. Testigo de Jehová. Ustedes eran mis testigos. Y fue Jehová que lo dijo. Y somos testigos de Cristo, siendo testigos de Jehová. El problema no es el nombre. Entonces nosotros somos católicos. Pero no, por eso siempre se le pone el apellido, católico romano. Que la iglesia que se estableció en Roma, donde está el papado, esa es la que nosotros no estamos de acuerdo en muchas cosas. Entonces, si ustedes se fijan en estos temas, este es uno de los primeros credos. Está resumido la doctrina que los cristianos creyeron en los primeros 4 siglos. Pero dice que creen en Dios Padre. Y nosotros aquí tenemos Dios, ¿no verdad? Creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo tenemos a Cristo en teología sistemática, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Tenemos neumatología. Dice que resucitó al tercer día, que vendrá a juzgar vivos y muertos, es las últimas cosas. Realmente era muy resumido, muy sencillo, y con el tiempo se ha ido desarrollando. Pero en todas las épocas, si tú buscas el credo de Atanasio, el credo niceno, no, este es el de los apóstoles, que es como del siglo IV. Pero cuando tú tienes un nuevo convertido, ellos tenían que estar de acuerdo con esa doctrina, porque eso es esencial. Ahí no hay forma de tú dudar de eso, eso está clarísimo. Sí. Esto es aparte, no lo pongan junto con esto. Esto es de teología bíblica. El tipo, por ejemplo, Moisés es un tipo. Es como una figura que prefigura lo que vendrá. Si tú te fijas, la Biblia está llena de tipos. Lo único que confunde es que anti parece antes y antes debería ser antes, pero no significa eso. La mejor manera de verlo es sombra, realidad. Porque tipo y antitipo confunde, porque debería ser en español, nosotros entenderíamos antitipo y tipo. El antes, pero no es así. El punto es que los tipos, por ejemplo, Moisés es un tipo de Cristo. Sí. Entonces, cuando tú buscas Josué, Josué fue el que lo lleva a la tierra prometida. ¿Qué es lo que hace Cristo? Él lo lleva a la tierra prometida. Cuando tú buscas los personajes, Abraham le dice que es su simiente. Tú dices que Isaac, no es Isaac, es Cristo, dice Gálatas, que es la simiente. Entonces siempre había sombras y cosas que Dios estaba haciendo, pero era pensando en Cristo. Entonces cuando uno no conoce esto, uno se mantiene siempre en el Antiguo Testamento y no predica a Cristo. Pero realmente el Antiguo Testamento está lleno de Cristo, lo que pasa es que estaba oculto. Y solamente cuando llega la revelación en el Nuevo Testamento es que podemos entender. Eso es lo importante. Los judíos que nada más leen el Antiguo Testamento no pueden entender la plenitud de lo que estaba ahí. Cuando yo leo el Nuevo Testamento ahora, cuando vuelvo al Antiguo Testamento lo entiendo mejor. Y cuando vuelvo al Nuevo Testamento y vuelvo al Antiguo lo entiendo mejor. Y eso es lo que hace la teología. Sí. Se llama antitipo a la realidad del Nuevo Testamento, porque es el tipo del Antiguo. Por ejemplo, la Biblia dice que Adán, porque que la Biblia lo dice, tipos, en griego lo dice así. Dice que no sé si es Adán, dice Adán es el tipo del que había de venir, que es Cristo. Eso lo dice en Romanos. Entonces la misma Biblia utiliza ese lenguaje. Decir que había personas en el Antiguo Testamento que representaban a Cristo, pero no solamente personas, instituciones, las leyes, los sacrificios, todo era una sombra de Cristo. Entonces, esto que nosotros vemos, esto nos informa el Antiguo Testamento, nos alimenta. Cuando yo empiezo a leer las Escrituras, nosotros lo que hacemos es una exégesis, que vamos a traducirlo. Una lectura cuidadosa del texto. Exégesis es sacar el significado de un texto bíblico. Nosotros leemos los versículos y lo entendemos, ¿no? ¿Verdad? Pero ya uno tiene un preentendimiento de lo que uno cree que uno va a encontrar en la Biblia. Cuando yo voy, por ejemplo, yo leía Gentiles, yo creía que Gentiles, gente buena. Entendía yo. Entonces yo voy con mis ideas erradas. Leo la Biblia, saco lo que yo mejor puedo entender y veo la teología de la Biblia, cómo la Biblia la va revelando. Cuando la veo y veo lo que la Biblia me enseña, luego entonces empiezo a hacer resúmenes y hago mi teología sistemática. Y hago mis resúmenes. Pero luego veo que está la teología histórica. Empiezo a leer libros de historia
de pensamiento cristiano, de cómo los cristianos pensaban en el pasado, cómo creen el día de hoy. Y eso me ayuda y empecé así. La teología histórica me sigue enriqueciendo. Y luego está la aplicación, que es la teología pastoral, que le voy a dar la definición ahora. ¿Qué pasa? Cuando yo llego aquí, que ya yo leí mi Biblia, que hice mis resúmenes, que leí otros libros, que la aplico en mi vida, como al estar aplicando, al estar estudiando, cuando vuelvo a leer los mismos textos, lo veo de otra manera. Pero llegué al Nuevo Testamento, entendí tal cosa. Entonces, la teología bíblica influye, cada una siempre va a influir en la anterior. Siempre va a influir, siempre. Uno nunca está igual. Cada vez que tú estudias las escrituras, tú vas teniendo cada vez más entendimiento, lo que se llama un círculo hermenéutico. Es decir, cuando tú empiezas aquí, estás en el instituto, y se te abre la mente con algunos temas, cuando tú vuelves a estudiar, tú empiezas entonces, pero lo veo diferente. Pero ahora tengo una mejor teología bíblica. Pero ahora hago mejor resumen de la Biblia, ya yo entiendo mejor el significado de las escrituras. Pero entonces sigo investigando de la teología histórica y aplico mi vida práctica diferente. Entonces, la teología constantemente se está retroalimentando. Se conoce como círculo hermenéutico. Por último sería la teoría Pastoral. Pastoral o práctica. Voy a definirla. Teología práctica o pastoral. 2 puntos. Estudia los diferentes aspectos de la manera en que la palabra de Dios causa un impacto en la vida de la gente. Punto y seguido. Las teologías del evangelismo, del ministerio, vida de iglesia, educación cristiana, consejería, matrimonio, cuidado pastoral, etcétera, pertenecen a esta categoría. Las teologías del evangelismo, ministerio, educación cristiana, consejería, matrimonio, cuidado pastoral, pertenecen a esta categoría. Punto y aparte. La teología pastoral, la pueden abreviar como TP. La teología pastoral también puede abordar puede abordar temas como en la cultura, la ética, el dinero, la política, etcétera. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora? Sí, esa última, la teología del pastor. Después del dinero. La política. Es uno de los temas que viven en el libro de la Bíblica de los adolescentes, que no son tanto temas bíblicos, sino más de este tipo de cultura,
de nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestra vida y cosas así. Cuando estamos saturados de la palabra, nuestra cosmovisión se modifica. La cosmovisión es cómo yo veo el mundo. Los lentes por los cuales yo veo el mundo. Un inconverso, por ejemplo, puede decirte, no, tú vas a descansar cuando tú mueras. Hay que trabajar, no se descansa. Pero la Biblia te habla de un principio de descanso y de confiar en el Señor. Entonces, él tiene una cosmovisión del mundo diferente a ti, porque tú conoces a Dios. Entonces, la teología práctica es si pone en práctica todo lo aprendido anterior. Y es pastoral porque es entre las ovejas. No solamente porque sea un pastor, sino que se aplica entre las personas. Sí. Esta teoría pastoral, Teología. teología pastoral se fundamenta en la Biblia, en todas las teologías Sí, anteriores. sí. Eso es como algo muy importante. Porque si hay que argumentar las ovejas de los pastores dicen, eso pensé que si no se ha hecho el círculo hermenéutico, es un peligro la práctica de la pastoral. Porque aquí le creo, Dímelo. No, este es parecido, pero tiene que ver con lo que ella pregunta. Yo no le iba a poner esto, pero es básicamente lo que ella está preguntando. ¿Cómo la interdependencia de las disciplinas? Es parecido en realidad, es otra manera de verlo. Entonces, si tú te fijas, la teología histórica, como yo aprendo de los cristianos del pasado, porque estamos en una iglesia universal, me ayuda a mí entender mejor mi estudio profundo de las escrituras y los resúmenes que yo hago. ¿No? La teología sistemática y la teología bíblica. La teología histórica me abre la mente. ¿No? Porque incluso si Martín Lutero no nos abre la mente, por medio, obviamente Dios, por medio de Martín Lutero, siguiéramos siendo lo mismo que nos enseñaron los romanos. Igual, pero la reforma protestante empezó porque esto modificó, dijo, no, espérate, esta persona, un pensador clave, habló y transformó en cómo se interpretaba las escrituras. No, pero entonces mira, la salvación siempre fue por confianza, porque del Antiguo Testamento, bienaventurado el que confía y el que se le perdona los pecados. Y esa misma verdad va al Nuevo Testamento. Entonces Martín Lutero dijo, pero no es por obras. Y yo aquí sacrificándose, porque él era muy obsesivo. Si han visto la película de él, muy buena. Pero la teología práctica se alimenta de la teología bíblica y la teología sistemática. La teología práctica. Si nosotros no hacemos teología bíblica y teología sistemática, vamos a estar inventando lo que creemos, por ejemplo, en el evangelismo, que pertenece a la teología práctica. La gente utiliza el método que mejor cree, pero no ve las escrituras. No, una persona me dijo, no, que yo no le puedo poner pero al hermano, porque si se la pongo difícil para que vaya a la iglesia, yo no le puedo hablar del juicio. Yo se la pongo fácil, siempre. Pues yo veo en las escrituras veces que Dios se la pone fácil y hay veces que se la pone difícil. Depende del corazón. Entonces, mi teología práctica se debe de alimentar de estas ramas. Y al final, siempre va a volver siempre al texto bíblico. Siempre tiene que volver. Hay una persona que está en el grupo que se llama Chela Tolentino. ¿Ustedes la conocen? ella está en este grupo. Ella se apuntó en la lista de Domitila y está en el grupo de WhatsApp. Pero creo que ya no está ni en las reuniones virtuales ni presenciales. No sé si fue que... No, ella está viniendo a la siguiente, de la
Ah, pues ya se equivocó entonces. Entonces Isaac y Alex vinieron la semana pasada. No sé si se habrán conectado, verán las grabaciones. Pero la clase la van a subir, pero ellos tampoco habían entrado al grupo de Classroom. Entonces, al final, la gente dice, sí, sí, yo me pongo la pila, pero así como yo me esfuerzo, también yo soy exigente. Y si no se ponen la pila, porque no es que yo lo voy a quemar, los trabajos y los exámenes, que va a ser evidente. Los que están virtual, que creo que es solamente Karen, yo quiero saber si ella va a dar los exámenes virtual o si ella va a venir el día. Es bueno que... No sé si yo Voy a llamarla venir el día, voy a que ir no el la día conozco en que realidad, me no sé. toque. ¿Le puede decir, por favor? Voy a ir el día que me Ya sea que ella toque. venga los días, son 2 exámenes, si ella va a venir esos 2 días a coger el examen o si ella va a coger un examen virtual conmigo. Karen. Está bien, ella lo puede decir luego en el Sí. grupo. Entonces, Está había una bien, persona yo que voy vino a la ir los semana días pasada que si se llama puedo. Fátima. Dice que va a venir los días de los exámenes. Ok, mejor. Entonces, mejor para ella realmente, más, porque uno se asusta más, aunque te sepa el contenido. Había una persona que se sentó adelante que se llamaba Fátima. Parece que ella tal vez de la segunda clase, porque se sentó allá adelante, pero ok, ella no está. Ok, entonces, vamos a continuar, nos quedan 15 minutos. Bueno, mi hermano, estas 3 clases que hemos dado ha sido introduciendo el tema de teología, porque más que darle contenido así por contenido, es que ustedes amplíen su forma de ver la teología, no solamente memorizar cosas, sino que cuando yo sé que yo hago teología en compañerismo de el pasado, y no es simplemente, no, lo que yo entiendo y ya. Entonces, eso va a moldear nuestra mente para nosotros ser más sabios en el estudio de las Escrituras. Entonces, recuerden que esta materia tiene 3 temas, que son los ángeles, palabra de Dios y doctrina, teología propia. Nosotros vamos a empezar con las Escrituras. Entonces, voy a introducir un poco acá de la palabra de Dios. La primera forma en que nosotros vemos la palabra de Dios son los decretos, que son el ejercicio de la soberanía de Dios cuando Dios dice, por ejemplo, sea la luz. O dice Isaías, si yo mando, ¿quién lo puede impedir? Sí. Los decretos es cuando Dios dice una palabra aunque nosotros no la hayamos escuchado, obviamente, porque nadie existía. Si Dios dice, por ejemplo, hoy se muere Abinader, ¿ya? Es una forma especial de la palabra de Dios que se va a ejecutar sí o sí, porque es su decreto. Y Él dice que no hay forma, no hay fuerte, no hay forma de evitarlo. Esa es la primera forma en que vemos la palabra de Dios. Dice el Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Es una 33:6. Eso es una palabra ejerciendo el poder creativo del Señor. Dios puede audiblemente hablar y personas escucharlo, como en Mateo que él dice, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, esa voz se escuchó en el cielo. O cuando Dios le hablaba audiblemente a Moisés. Es una palabra de Dios audible. Y también tenemos entra la comunicación que tenemos a través de por lo que nos dice la palabra de Dios. repíteme. Eso es una forma. Eso entra ahí en comunicación personal. No, en este caso,
no sé si, ¿cómo podríamos, aquí yo quiero referirme a cuando Dios, vamos a ponerlo así mismo, como voz audible. Comunicación personal, vamos a poner aquí audible. Dios habló y se escuchó, él lo escuchó. Que a la gente le da miedo decir que Dios, que escuchó a Dios. No sé por qué todo el mundo dice, no fue audible, siempre hacen como la salvedad. Bueno, pero si fue audible, okay, no pasa nada si fue audible. Entonces, aquí, vamos a poner, por ejemplo, cuando Dios habla por medio de profetas. En Deuteronomio 18 dice, 18, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Estaba hablando de Cristo en ese momento, pero a Jeremías él le dijo, he puesto en tu boca mis palabras. La Biblia dice que cuando la palabra del Señor la dice un profeta, sigue siendo igual de autoritativa que cuando Dios mismo la dice. Vamos a ponerla aquí. Leí Deuteronomio 18. Eso es de ejemplo, pero en el Antiguo Testamento hay cientos de ejemplos donde Dios hablaba por medio de los profetas. Y él dice que es igual. Si tú no obedecías al profeta, tú estabas desobedeciendo a Dios. También tenemos palabra de Dios cuando Dios las escribe, ya sea que la escriba él escribió las tablas, o cuando él hacía que Moisés la escribiera. Por ejemplo, dice, Moisés escribió esta ley y se le entregó a los sacerdotes, y luego le ordenó que cada 7 años la leyeran para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios. En Josué, dice, Josué lo registró en el libro de la ley de Dios. También él le dijo a Jeremías, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Son solamente algunos ejemplos, pero a Isaías también el Señor le dijo, escribe. Esas palabras en forma escrita que Dios mandaba son igual de autoritativas que cuando Dios hablaba verbalmente. Y la palabra de Dios también puede ser Jesucristo, es la manifestación perfecta de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te enseñaba a temer y amar a Dios. Cristo es lo que eso es lo que hace. Ahora, si ustedes tomaran una Biblia y buscaran todos los decretos, todas las palabras que Dios comunicó audiblemente, que le habló en la mente, que mandó a que una persona escribiera de parte de él y lo pusieran en rojos, la Biblia entera se pusiera roja o se pusiera por partes. Hay Biblias, por ejemplo, que las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, porque son Dios,
Y esa letra está en rojo porque son las palabras de Dios. Y lo otro no está en rojo. Si nosotros aplicáramos el mismo principio en el Antiguo Testamento, se pusiera todo en rojo o por partes. Es decir, cada vez que yo veo que Dios mandó a escribir una palabra que tú dices, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Eso fue Dios, literalmente, que lo dijo. O le dijo algo a Moisés y Moisés lo escribió. Tuviera completo. Por ejemplo, si yo fuera a Proverbios, ¿lo pintara o no lo pintara? Bueno, usted ha definido aquí la palabra de Dios. No, no lo hemos definido. Inspirado por Dios. Fue inspirado. Pero no. Exacto. Sí, por ejemplo, porque son proverbios. O por ejemplo, el libro de Cantares. ¿Ese lo pondríamos rojo, parte o no? Bueno, es que en la Biblia dice que la palabra de Dios lo hemos dicho todo el tiempo, lo que creemos hasta aquí. Vamos a ver otra cosa. Ese es Pero lo el que creo- punto. Yo lo que creo hasta este momento. Pero ¿por qué usted lo Pero cree? hay otra cosa, porque la palabra dice que la Biblia, bueno, lo que ha leído, Ese es es el la punto. palabra de Dios. Ese es el tema que nosotros vamos a discutir la semana que viene. Y apunten esta pregunta. ¿Es la Biblia la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Pero tienen que digamos, no, es la palabra de Dios y amén. No, tienen que teorizar. Vamos a ver. Por ejemplo, la Biblia registra sueños de personas que eran pueblo del Señor, tuvieron un sueño y ese sueño terminó escribiéndose en lo que hoy es nuestra Biblia. Y Dios le habló. Si Dios le habla en un sueño a Venancia, ¿es palabra de Dios lo que Dios le dijo a ella en un sueño? Vamos a suponer, Daniel, un profeta de eso. Pues Daniel lo que interpretaba, pero vamos a decir, Daniel tuvo un sueño, para simplificar. Y está en la Biblia, como palabra de Dios. Dios le ministró y está escrito. Si Venancia el Señor le da un sueño, no ella, no de su mente, de Dios literalmente, como Dios hace. ¿Es palabra de Dios? Sí, y le estamos seguros de que esa persona es de Dios. ¿Y por qué no ponemos en la Biblia? ¿Por qué no la ponemos en la Biblia? Ajá. Bueno, Por ejemplo, no puede estar en la Biblia. la Biblia cita frases que dijo Satanás Sí, cuando habló con Jesús. Entonces, esas frases de Satanás son palabras de Dios, claro que yo la pero son palabras del diablo. Dios inspiró al diablo. Hermana, piensa un poquito. Por ejemplo, hay veces, no, decretos o cuando Dios habla o cuando Dios manda a escribir. Hay veces, por ejemplo, que Pablo dice, de este tema yo no tengo ningún mandamiento del Señor. Esto es mío. Entonces, ¿eso es palabra de Dios? Entonces usted dice que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Ese es el punto que yo quiero que estudiemos, que obviamente lo vamos a desarrollar, la semana que viene, pero ese es el asunto. ¿Cuál es la diferencia entre el sueño que tuvo o la palabra audible o en el corazón que escucharon estos profetas que se escribió y la palabra que Dios me dice hoy? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios hablaba con sueño, habla con sueño? ¿Cuál es la diferencia? ¿La hay? ¿No la hay? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿O dentro de la Biblia tenemos palabra de Dios y registros históricos, poemas, proverbios? Entonces eso es lo que yo quiero que no simplemente que nos digan, esto, aquello, sino que estudien, investiguen, y ese va a ser el tema de la próxima clase. Entonces, recuerden, son las palabras de Satanás en la Biblia, palabras de Dios. Son las palabras de Pablo cuando él dice, eso es mío, palabra de Dios. Son las palabras de Salomón, en Cantares, palabra de Dios. Porque él estaba hablando de un romance ahí. Y dijo, mi amado, y esto. Y eso lo dijo Dios, lo dijo Salomón. Entonces, ese es el tema de la próxima clase. Dios le bendiga. Hablando de eso, me recuerda a mí, yo fui en esa clase con un profesor y me decía el profesor que si la Biblia es el único libro que cambia al ser humano. Y muchas personas dijeron que sí, que es el único. Y el profesor dijo, ¿cómo? ¿Usted cree que es verdad? Hay otro libro que cambia el ser humano, no solamente la Biblia. Ahora la Biblia Te cambia para bien. te cambia para bien. Amén.
Y te da, y te lleva la salvación, ¿verdad? Te lleva- Puede cambiar para bien o con ¿Quién puede también orar puede cambiar para mal. despedir? ¿Ah? ¿Quién puede orar para despedir? Que ya la maestra Patricia. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, gracias porque nos permitiste estar aquí, porque nos trajiste con bien, porque, Señor, abriste nuestras mentes y nuestro corazón para recibir tu palabra. Pedimos, Señor, en este momento que nos acompañe, Señor, en obra de tu Santo Espíritu a nuestros hogares, quita toda piedra de tropiezo, Señor, que podamos llegar cada uno de nosotros sanos y salvos a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, yo creo que sí. Bueno, no sé si alguien terminó. Ay, yo me voy a llevar el equipo de $400 aquí si tú no me dices nada. ¿Se escucharon? Ese es el del carro. Vale. ¿Eh? Ese es el que cuesta. Este es el caro.